él quería un lugar apartado para meditar en la obra que tenía que realizar y para darle como la estocada final o el golpe certero a Satanás, porque se había predicho que Juan el Bautista allanaría el camino a Cristo Jesús para que Jesucristo en su ministerio posterior recogiera una gran cosecha de almas. Pueden tomar asiento, por favor. Jesucristo se fue allí a meditar, y tal vez recordó con gran simpatía ese ministerio abnegado de Juan el Bautista y cómo Juan el Bautista quería una evidencia de su divina unción. Y tal vez Jesús recordó a los mensajeros que le fueron enviados de Juan el Bautista, y entonces la respuesta de Jesús a estos mensajeros fue: díganle a Juan que los cojos saltan, que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los muertos resucitan. Y cuando estos mensajeros de Juan el Bautista llegaron a él en esa cárcel, él sintió regocijo y dijo: alabado sea el Señor. Comprendió que verdaderamente él sí le estaba allanando, o le había allanado el camino a Jesús. Pero bueno, lo que nos dice aquí es importante, porque cuando él se fue a ese lugar solitario a orar, multitudes lo siguieron, y lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús salió, nos dice San Juan 14:14, vio una gran multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Jesús sentía compasión por la doliente humanidad. Él sentía compasión por ellos y allí desplegó un poder maravilloso, sanando a muchos lisiados, enfermos. Al atardecer, dice la palabra, se acercaron a él sus discípulos y le dijeron: el lugar está poblado y ya es tarde, despide a la gente para que vayan por las aldeas y compren de comer. Pero Jesús les dijo: no necesitan irse, dadles vosotros de comer. Ellos respondieron: tenemos aquí solo 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: traedlos acá. Entonces mandó a la gente que se recostara en la hierba, y él tomó los 5 panes y los 2 pescados, alzó los ojos al cielo y los bendijo. Después partió y dio el pan a sus discípulos y ellos a la gente, y comieron todos y se saciaron. Después juntaron los pedazos sobrantes y llenaron 12 cestas, y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Miren, ese día fue glorioso, era como si el cielo hubiese bajado a la tierra, era como si el mismo cielo hubiese llegado allí a aquel lugar. Se sentía una atmósfera de bendición, de paz, de regocijo. Todos los enfermos, los lisiados eran sanados, había gran alegría, todos ellos estaban recibiendo la unción, el poder de Dios. La gente se maravilló, era una gran multitud, como ustedes ven, más de 5,000 personas comieron, bebieron, vieron la gloria de Dios. Y me llama la atención que aquí en la palabra en San Juan habla de un detalle que no lo comenta San Mateo. Habla de un detalle que la gente dijeron: este es el momento crucial, este es el momento importante. Y se hicieron algunos círculos, la gente habló: bueno, vamos a proclamarlo como rey, ese es el rey que necesitamos, Imagínense ustedes un rey que puede multiplicar el pan, los peces, un rey que puede sanar a los lisiados, a los enfermos, un rey
que puede levantar a los soldados heridos en el campo de batalla y los puede revitalizar. Ese es el rey que necesitamos nosotros, un rey extraordinario, ¿verdad? Y dice San Mateo que tenían una intención, esta turba, esta multitud. Dice San Juan capítulo 6, 10, 15, como Jesús entendió que iban a venir para arrebatarlo a la fuerza y proclamarlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Que él volvió a retirarse al monte. Cuando él vio, él dijo: wow, no me entienden, aún no ha llegado la hora de la glorificación. Lo que esta gente no entendía era que Jesucristo, en ese momento, en vez de recibir una corona de gloria, iba a recibir una corona de espinas, iba a ser sacrificado. Pero el versículo de 22 de Mateo 14 nos dice: enseguida Jesús obligó a sus discípulos, los obligó, les dio una orden a entrar en la barca, con voz de mando, con voz de orden, con esa voz poderosa. Los mandó, los obligó a la barca y les dijo que se alejaran a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la multitud. Ustedes se me van para allá. Y él despidió a la multitud y los discípulos se metieron mar adentro en su barca, con su rostro enojado, con la frente, con el rostro ceñudo, frustrados. Ellos se sentían frustrados, pero este era el momento, esta era la ocasión, este era el momento. ¿Qué le pasa a Jesús?, decían ellos, y entre ellos hacían comentarios. Pero mientras tanto, bueno, Jesús despide a la gente y se va al monte a orar, y los discípulos mar adentro. Y miren ustedes lo que acontece después. Despedida la gente, subió al monte a orar a solas, a meditar. Él tenía preocupación por sus 12 discípulos, pues ellos habían de revelar la gloria de Dios al mundo. Ellos no entendían el carácter de su misión y Jesús fue a orar, a pedir por ellos para que ellos pudieran tener el discernimiento y poder entender la naturaleza de su misión. Pues Satanás los tenía a ellos entrampados. Nos dice la palabra que la barca estaba ya en medio del mar, y allí en medio del mar estaban ellos razonando de esta manera: ellos tenían que ir a la otra parte de Capernaum, tenían que ir, pero los discípulos estaban muy descontentos. Ellos razonaban de esta manera, estaban frustrados y decían: ¿por qué nuestro divino maestro no se dejó proclamar como rey? ¿Por qué? Otra pregunta que ellos hacían era, y tenían un sentimiento de culpa. Ellos tenían un sentimiento de culpa. Ellos decían: bueno, si nosotros hubiésemos sido más persistentes, si hubiésemos sido más entusiastas y no le habríamos hecho caso, seguramente ya estaba proclamado como rey. Fracasamos en el intento. ¿Ve? La incredulidad se estaba apoderando de sus mentes, porque el amor por los honores del mundo había llenado su corazón. Ellos querían honores en este mundo. Ellos decían: estamos unidos con un maestro que puede realizar milagros, y sin embargo nos tildan de impostores. Ellos pensaban de esa manera. Esto era una prueba difícil para ellos. Habían de ser tenidos siempre, de ser discípulos de un maestro falso, de un profeta falso. No habría nunca de asumir Cristo su autoridad como rey. ¿Por qué? Porque no se revelaba
en su verdadero carácter el que poseía tal poder y hacía hacer su senda menos dolorosa? ¿Por qué? ¿Pero por qué no había salvado a Juan el Bautista de una muerte violenta? Así se llenaron de tinieblas espirituales y se preguntaban, ¿acaso podría ser Jesús un impostor, como afirmaban los fariseos? Ya empezaron a dudar, Pero miren que mientras ellos cavilaban de esta manera, miren lo que pasa. Dice aquí que la barca ya estaba en medio del mar y empezó a suscitarse un fenómeno sobrenatural. Las olas empezaron a